Dios te bendiga. Alma Torres está allí conectada también. Tenemos a Carmen O. Segura y tenemos también a Lidu Solís. Cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática. Esos son los que están conectados a través del Facebook. También tenemos 6 de ustedes que están en YouTube. Y dice Dolores Pérez, feliz sábado, apreciada familia. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy nos acompañan en nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Pulciano Torres y nuestro querido Miguel Talavera. Ellos hoy van a compartir nuestra lección de Escuela Sabática. Vamos a ver el intro del libro de Isaías. Hoy quiero leer para ustedes el versículo de memoria para que vayamos poniéndonos en sintonía con lo que es nuestro repaso. Está en Isaías 42:1 que dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hoy un repaso muy, pero muy importante, muy interesante. Vamos a ver el intro del libro de Isaías y entonces regresamos para continuar con nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática. Isaías en el capítulo 42 y estamos hablando de los siervos. Isaías 40, a partir del capítulo 41, capítulo 42, aparece la mención de siervos. Dos siervos, el pueblo y un siervo. El siervo, vamos a decirle así, desconocido, es profético, y aparece otro siervo que se refiere a Ciro. Vamos a contemplar en el repaso de hoy las características y a quienes Dios llama mi siervo en el libro de Isaías. ¿Quiénes son estos y cuáles son sus características y qué han de cumplir? Si nosotros vamos a Isaías capítulo 41, verso 8 al 10, Dios identifica este siervo. Dice: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije: mi siervo eres tú, yo te he escogido hoy y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Es interesante cómo Dios llama al pueblo mi siervo, pero lo identifica como siervo de Jacob. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob. Dios le llama Jacob. ¿Por qué Dios llama al pueblo Jacob y lo identifica como su siervo? ¿Qué, qué quería Dios mostrar al pueblo al mencionarle o al llamarle Jacob?
Bueno, pastor, vemos que cuando Dios llama a Abraham, ¿no? Luego a Isaac, pero en Jacob, vemos que Jacob era un engañador que había usurpado, ¿no? A su hermano, ¿no? Entonces, realmente cuando Dios le cambia su nombre, ahora lo declara vencedor. Pero es interesante que cada vez que habla de Israel, del pueblo de Israel, siempre se refiere a veces al pueblo como Jacob y hace un contraste que, con la raza humana, ¿no? De que a veces somos engañadores, ¿no? Y a veces nos comportamos de una manera diferente. Pero Dios quiere darnos esa identidad de vencedor. Él quiere buscar en nosotros cuál es nuestra condición. Entonces, cada vez que vemos que repetidamente se llama a veces a Jacob, pues como que de alguna manera les recuerda, ¿no? Como humanos ellos de dónde vienen, de su procedencia, ¿no? Pero algo interesante que Dios dice, o sea, no temas porque yo estoy contigo. Vemos que a lo largo de la Biblia el pueblo de Dios eh, siempre se ha apartado, ¿no? Entonces Dios lo llamó con un propósito, que era para servir a las demás naciones, para hacer luz. Pero realmente esta nación no logró hacer o cumplir el objetivo que Dios tenía para ellos. Pero a pesar de Dios seguía siendo el Dios de ellos y seguía estando con ellos y le había prometido de que pues les mandaría un siervo el cual vendría a salvarlos nuevamente, ¿no? De la condición que estaban. Bueno, sí, buenos días. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Interesante la lección, muy interesante. Estamos hablando del libro de Isaías, capítulo 41, verso 8 en adelante. Vemos que Cristo, identificado en el Nuevo Testamento como Jesús, pero hay dos tipos, dice, de referencias en los siervos de Dios entretejidas a lo largo de Isaías 41 al 53. Dice, un siervo se llama Israel, otro o Jacob, como Isaías en 41, 8, 44, 1 y 2, y así sucesivamente. Dice, debido a que Dios dirige a Israel, Jacob, en tiempo presente, está claro que Jacob representa la nación descendiente de él, descendiente de quién, de Jesús. Entonces vemos, dice que esto se lo confirma en el hecho de que la redención de Jacob, su siervo, se lleva a cabo en el momento en que debe salir de Babilonia, Isaías 48:20. Es interesante que mi hermano Pulchano comentaba hace un momento de que se identifica mi siervo Jacob. Que el pueblo fue llamado con un propósito, claro, pero se identifica más con la humanidad en el sentido de que los seres humanos venimos de una condición caída, hemos mentido, hemos cometido hemos ofendido a Dios, vaya, ¿no? Entonces, se llama al pueblo de esa manera para poder identificarlo y poder redimirlo y poder lograr el propósito que Dios quiere. Ahora, nosotros vemos que en el libro de Isaías 41, capítulo 41, dice Israel, siervo mío. Dios lo llama con un propósito de que sea su siervo para que logre cumplir el propósito por el que fue llamado. Pero para eso tiene que sacarlo de una condición en la que está. Entonces, en el transcurso de la lección vamos a ir viendo, identificando estos conceptos y vamos a ir viendo cómo es que Israel es siervo de Dios y cómo es que cumplió el propósito por el cual Dios lo llama. Así es, Sí. Miguel, muchas gracias. Es interesante y vamos a distinguir dos cosas acá. Número uno, Dios identifica a Israel como su siervo y lo llama Jacob. Obviamente Ujú. entendemos que la alusión a Jacob es porque fue un pueblo llamado con un propósito que al no cumplirlo le pasó lo mismo que a Jacob, un pueblo engañador, un pueblo que dio la espalda a Dios, un pueblo que se fue en la idolatría. Pudiéramos decir que se identifica con Jacob en el sentido de que Jacob engañó a su hermano, estafó la primogenitura y se fue corriendo de su tierra.
Sin embargo, vemos que Dios cambió el nombre de Jacob y le llamó Israel, o sea, lo redimió. Luego, ahora Dios está llamando al pueblo y lo llama como siervo. Como siervo, el pueblo tenía que cumplir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el versículo 17 de Isaías 41 dice, los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no las hay. Su lengua está reseca de sed. Yo el Señor les responderé y yo el Dios de Israel no los abandonaré. Y Dios está hablando allí al pueblo y está diciendo algunas de las cosas que el pueblo como nación, como siervo tenía que cumplir. Bíblicamente entendemos que los tipos de siervo, en un momento vamos a hablar de Jesús como siervo también, cumplían una misión de parte de Dios. ¿Cuál fue la misión que Dios le dio al pueblo de Israel? ¿Cumplida o no cumplida? Pero Dios había puesto a Israel como la luz de las naciones de su tiempo, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Ya, pastor, antes, ahorita me llama la atención ahí el versículo 14 donde dice, no temas, gusanito de Jacob, vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Me llama mucho la atención, pastor, de interesante, de cómo el pueblo de Israel, cuando eran grandes realmente las 12 tribus, y después eh, fueron acabados por los asirios primeramente, y después más tarde Judá iba a ser también llevado por Babilonia, ¿no? Pero Dios, de la manera como usa, ¿no? Y no es una manera que digamos, oh, un Dios que quiere así como se escucha feo, ¿no? A los ojos humanos, pero un gusanito, o sea, uno puede ver un gusano ahorita y uno lo puede pisar, o sea, es frágil, vulnerable, ¿no? Viendo la condición de la raza humana, ¿no? O sea, el ser humano es vulnerable a todo. Entonces, débil, y vemos cómo Dios le hace la promesa, ¿no? Dice, aunque ustedes sean poquitos, porque recordemos también, hermanos, de que en cuanto se estaba viviendo todo esto, eh, egipcio, un gran imperio, ¿no? Los asirios en ese momento, Babilonia que iba a comenzar, en comparación con Israel, pues realmente eran poquitos, ¿no? Como dice aquí. Pero Dios le dice, no temas porque yo soy tu socorro y yo soy tu redentor, dice Dios, ¿no? Entonces Dios le da la seguridad al pueblo de que aunque sean poquitos, aunque sean frágiles, Dios estaría con ellos. Así es. Así es interesante esa alusión. Es como cuando nosotros llamamos a alguien con cariño, ¿no? A una mascotita, a un perrito. Eso es una cosa, ¿no? Pero también nosotros solemos llamar con frases cariñosas a seres humanos que nosotros queremos. También Dios le está ya hablando en ese sentido al pueblo, no en sentido de denigrar su condición, porque era alguien que Dios había escogido y Dios a lo que escoge ama y le trata bien. Quisiera preguntar a los amigos que están conectados, ¿cómo ellos ven en el trato de Dios con su pueblo, con Israel? ¿Cómo Dios ve un pueblo que se alejó de él, que no cumplió el propósito, pero al mismo tiempo Dios ama tanto a ese pueblo que lo llama y le dice, ok, ahora yo los voy a escoger a ustedes. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mis siervos, van a cumplir mi voluntad y van a mostrar mi gloria. ¿Cómo se siente usted cuando se va lejos de Dios, pero ese amor de Dios lo trae nuevamente y usted recibe el perdón? Quiero que me escribas allí. ¿Cómo te sientes al recibir el perdón de Dios? Voy a leer y a esperar cada una de sus frases. Vamos a pasar a Un la comentario antes segunda de que pase, etapa del pastor. siervo. Vamos a pasar con Jesús. Miguel, tu Un comentario y comentario luego pasamos un con Isaías comentario. 42. Ajá. Lo que estábamos comentando hace un momento, yo creo que, bueno, en la perspectiva de la elección, Dios llama al pueblo de Israel a confiar en él. Por eso Ujú. usa esas palabras. Lo llama a que confíe en él, lo llama a que mire su condición y que confíe en Dios, de que él es el que lo va a restituir, ¿no? Porque si nosotros vemos en la historia pasada, vemos que como el rey Acaz, ¿verdad? En vez de confiar en el Dios verdadero, ¿en qué confió? Confió en otros dioses, en otras imágenes. Las otras naciones paganas confiaban en otras imágenes y Dios hacía la diferencia
y le dice esas palabras a su pueblo, le dice, o sea, confía en mí, yo soy el que te va a llevar adelante, yo soy el que va a cumplir en ti la promesa. Amén. Así es. Claro, claro que sí. La idea de Confianza. gusano, un elemento que perece, que es perenne, que muere, pero a pesar de todo, de ser un ser perenne, a pesar de ser seres humanos, Dios nos llama como siervo. Isaías en el capítulo 42, versículo 1 hasta el 4, dice así: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley, y en su ley esperará las cosas. Así dice Dios, el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, espíritu a los que por ellas andan. Aquí está hablando Dios y está hablando de un siervo. Y dice aquí: mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Aquí tenemos nosotros a un siervo, pero no se identifica por nombre. Sin embargo, hay características, hay atributos que no se refieren a un ser humano natural, hijo de Adán. Está hablando de que él traerá justicia a las naciones, y vemos que el pueblo, el siervo Jacob, era un pueblo injusto, que Dios los llama y le da una misión, le da un propósito. Pero aquí está hablando de un siervo que viene a cumplir un propósito y que trae justicia. ¿A quién estará haciendo alusión la palabra de Dios aquí en Isaías capítulo 42, verso 1 al 4? Eh, Eh, Pastor, sin duda alguna, pues hace referencia a Jesús, ¿no? Nosotros recordamos, dice, este es mi siervo y yo lo sostendré. Dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Cuánto escuchamos esas palabras en el bautismo de Jesús? Ujú. Lo escuchamos también en la transfiguración de Jesús. Dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice, a él oír. Entonces, todas las ujú. características que da aquí Isaías, pues son las características que nuestro Señor Jesús vino a cumplir, ¿no? Entonces él vino a impartir justicia a la raza humana, ¿no? Imputarle la vida, ¿no? Que no tenía. Entonces, él vino a alentar a aquellos que estaban desalentados, vino a predicar la verdad como debería de ser, ¿no? Entonces, también habla aquí de que el Espíritu de Jehová estaría sobre él. Y vemos que cuando Jesús leía en la sinagoga, en el libro de Lucas, vemos dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y lo toma de este texto de Isaías. Isaías. Entonces, sin duda alguna, este siervo, pues es Jesús, ¿no? Entonces, por todas las características que tiene y como usted comentó ahorita, ¿no? Eh, pues Jacob realmente pues no cumplió ese propósito, no cumple esas características, ¿no? Como ser humano, pero el siervo Jesús pues es quien cumple estas características y él es quien vendría a traer luz a las naciones, esa luz que el pueblo de Israel no las pudo llevar o no las llevó, que se enfocaron tanto a veces en los rituales, pues ahora el Mesías es quien vendría a cumplir el propósito, ¿no? Y a enseñarle al pueblo y enseñarnos a nosotros de qué manera poder servir, ¿no? Que esa es la lección que nos llama a servir y él vino a servir. Amén, así es. Sí, sí, obviamente se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Jesús encarnado, a la reencarnación de Jesús. Está hablando del Mesías. En el libro de Mateo, capítulo 12, verso 15 al 21, encontramos ahí las palabras que se hablan acerca de eso. Fíjate lo que dice, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, dice, descubriendo, dice, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Y sigue el 17, dice, para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo,
He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Dice, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, dice, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y su nombre, dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Obviamente está hablando de Jesús, obviamente está hablando del Mesías, de Jesús encarnado. Entonces, Amén. Amén. finalmente, nosotros vemos que aquí en el capítulo 42, verso 1 hasta el 7, yo le subrayé unas preguntas que hace ahí. Dice que cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre, pero con éxito. Jesús vino y cumplió la misión que iba a cumplir. Llenó las expectativas y cumplió. Sin lo cual, si él no hubiera logrado hacer eso, toda la raza humana estaría en una situación desesperada, ¿verdad? Entonces vemos que aquí obviamente se está refiriendo a Jesús como el Mesías. Así es. Es interesante lo que estás mencionando, Miguel. Vemos entonces que cuando Dios llama a alguien como siervo, Dios lo llama para que cumpla un propósito, el propósito divino. Israel tuvo dificultad en cumplir ese propósito, pero vemos que en Jesús sí se cumple el propósito de salvar. Lucas capítulo eh, en Lucas capítulo 1:35 dice que él Ujú. estaba el santo ser que nacerá, lleno del Espíritu Santo. Y en Juan 6:39, el mismo Jesús dice que él se complace en hacer la voluntad del Padre. Vemos que el siervo, la persona escogida, nosotros somos siervos de Dios. Nuestro mayor gozo debe ser cumplir la voluntad del Padre, como Jesús lo dijo en Juan 6:39. Y había algo interesante, algunas características que el siervo tenía. Dice, no quebrará la caña cascada. Una mejor forma de decirlo para este tiempo es que al débil, al afligido, el Señor no lo quebrantaría. Muchas veces las personas pecan, cometen un error y a veces reciben duros juicios, y ahora la persona es atormentada doblemente porque su conciencia le está reprobando por lo malo que hizo. Recuerde que la conciencia es del Espíritu Santo, pero lo llama para salvarle, para levantarlo. Y encima del dolor que ya el ser humano experimenta por su error, ahora vienen los seres humanos también a cargarle el dedo, que es la frase que nosotros usamos, ¿no?, en nuestro idioma cultural. Sin embargo, Jesús no haría esto. Él vendría a salvar, a levantar, a redimir. ¿Cómo te sientes tú? Y me gustaría que tú escribas tu opinión allí. ¿Cómo te sientes tú cuando caes y sientes el abrazo de Dios que te levanta? Quiero ver cuál es el primero de ustedes que escribe allí. Qué lindo es saber que Jesús no te juzga, no te condena, sino que te redime. Y es lo que nosotros debiéramos hacer, cumplir como siervos de Dios, redimir a una raza caída. Qué lindo es sentir ese amor y ese perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y hay Sí, una cosa más, ¿verdad, pastor, acerca de esto de que cómo es que Jesús, siendo soberano, siendo rey de reyes, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús tendría que llevar a cabo esto, verdad? Dice el comentario es que porque solamente Cristo se existía, dice, um, libre de las exigencias de la ley, y solamente Él podría retomar y restablecer el pacto, podría restablecer la vía que ya estaba caída, que estaba destruida, ¿no?, entre Él y su pueblo, solamente Él. Entonces nosotros vemos el contraste entre la humanidad y Jesús, ¿verdad? Él es divino, él es el Todopoderoso, y Él es el que restablece realmente al ser humano, porque a pesar de que el pueblo tuvo sus dificultades, nunca logró restablecer esa conexión, nunca logró llevar a cabo lo que tenía que llevar a cabo. Pero vemos que Jesús, el ministerio de Jesús restablece la conexión de aquel pacto que estaba quebrantado, que estaba destruido. amén. Gloria al Señor. Y pastor, a mí lo que me llama la atención de Jesús, ¿no?
de cómo él con mucha delicadeza, con mucha paciencia, enseñaba a las personas, ¿no? Hmm, hmm. Eh, Hoy a veces yo me desespero y posiblemente muchas veces nos desesperamos a veces, ¿no? De queremos predicar algo y uno dice, pero ¿por qué? No entiende, ¿no? Entonces, pero vemos que Jesús siempre predicaba con mucho amor a su pueblo, ¿no? Mucho amor a los débiles, como dice aquí. Entonces, Él vino a avivar ese fuego para aquellos que se le estaba apagando, aquellos que estaban desconsolados, le vino a dar consuelo, aquellos que estaban sin esperanza, les dio esperanza. Cómo trataba a los pecadores, ¿no? Cuanto los fariseos, los escribas le trajeron a la mujer adúltera, eh, cómo era su trato hacia ellos, ¿no? A los ciegos. Sí, Entonces, con cada persona que él se topaba que tenía esa necesidad, y es interesante, ¿no? Porque no solamente le daba la salud física, sino también le daba la salud mental, el perdón. Entonces, realmente, cuando nos ponemos a ver el ministerio de Jesús, pues realmente yo digo, óyeme, cuánto me cuesta, ¿no? Como ser humano poder servir realmente, ¿no? Hmm. Y algo interesante, ¿no? Lo que al principio de la lección relataba, ¿no? De que muchos dice quieren ir a Jerusalén y caminar en las pisadas de Jesús. Y yo soy uno de ellos, ¿no? De que pues a quién no le gustaría como ser humano viajar y conocer, ¿no? Pero realmente dice la lección, ¿no? Que si nosotros anduviéramos en las pisadas de Jesús es que visitemos a los huérfanos, visitemos a los desalentados, les enseñemos a aquellos que no conocen, ¿no? Aquellos que viven en la ignorancia. Entonces que andaremos en las pisadas de Jesús. Y Jesús lo dijo, ¿no? Si ¿eh? tú me visitas en la cárcel, me diste de comer, me diste de beber, o sea, a mí me lo hiciste. Entonces, realmente, pues, no hay necesidad de ir, ¿no? Hasta allá a Jerusalén para ver, pero humanamente a veces queremos ir, ¿no? Pero realmente andar en las pisadas de Jesús, pues es eso, ¿no? Que dice de servir a los demás. Yo creo que ese es el punto de la lección también en esta Bueno, semana central, ¿no? ajá. Del siervo, de venir a servir. Y nota algo, por sana, nota algo de que no para todo con Jesús, o sea, Jesús cumple el propósito, pero mira a sus discípulos de la mano de Jesús, atados a Jesús, lograron liberar al pueblo de la esclavitud. Estamos hablando de verdad de los espíritus que los tenían mentalmente destruidos. El pueblo estaba psicológicamente desalentado y a través de sus discípulos Jesús logró restablecer al pueblo, logró restablecer el pacto. Sus discípulos siguieron su legado y hoy en día lo estamos mirando. Hoy en día estamos aquí nosotros como discípulos de Jesús de la misma manera. Entonces, si ves realmente cómo en la parte de aquí del lunes es obvio que es el Mesías, es Jesús, el restaurador, porque sin Jesús no tendría sentido nosotros estar hoy en día creyendo en Jesús, si Jesús no hubiera venido a restablecer el pacto. Entonces Así es es. Jesús. Y finalmente vemos que Jesús murió, ¿para qué dice? Para ratificar el nuevo pacto, para poder llevar a cabo la obra que se tiene que llevar a cabo, que se sigue llevando a cabo hoy en día. Amén, Amén. amén. Dice Hortensia Martínez, Dios nos perdona porque Él nos quiere y nos da el tiempo que nosotros decidimos, para que nosotros decidamos lo bueno y lo malo, porque en Él tenemos vida eterna. Y nuestra hermana Alma Torre dice que qué bueno es saber que Jesús está ahí para redimirnos, para no juzgarme. Y luego dice, gracias Señor por tu grande amor y por tu gran misericordia. Así es, cada siervo cumple un propósito importante. También la Biblia nos dice en Isaías capítulo 44, hablando de Ciro como siervo, versículos 26 al 28, dice así, Isaías 44. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros, el que dice de Jerusalén, será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. El que dice a la profundidad del mar, sécate y yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será edificada
y el templo serán echados sus cimientos. Interesante que Dios llama a Ciro, un pagano, mi pastor. Esto no tiene parangón. Esto yo creo que es la punta del iceberg aquí. Obviamente Jesús es el centro del servicio, el siervo sufriente, lo describe Isaías 53, cumpliendo la voluntad del Padre. Pero aquí habla de Ciro y le llama mi pastor. Y Ciro es un pagano, no es un israelita, no era un hebreo. Lo que nos deja decir a nosotros que Dios no tiene límite cuando nos llama y nos llama para que nosotros cumplamos su voluntad. Nos llama a sus siervos porque Él nos llama para que cumplamos un servicio, una misión especial. ¿Cuál fue la misión de Ciro? Abrir las fronteras para que los pueblos esclavos regresaran a sus tierras y especialmente en Israel para que reedificaran el muro. Y nosotros sabemos que esta tarea era parte del proceso profético que el libro de Daniel menciona, la plaza que se edificaría en tiempos angustiosos. Y vemos que Nehemías junto con Esdras van cumpliendo esto acá. Pero lindo saber que no importa quién tú seas, quién tú eres, Dios te llama y te dice, tú eres mi siervo, yo te escogí hoy y pone una misión en tus brazos, en tus hombros para que tú puedas cumplirla. Amén. Interesante, ¿no, pastor? En el 45:1 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, ¿no? Lo mismo que usted decía, lo llama su ungido, ¿no? ¿Y quién es un ungido? Alguien que cumple un propósito especial, ¿no? O alguien que ha sido designado para una misión, una realeza realmente, o un ministerio, el sacerdocio, ¿no? Es un ungido. Interesante cómo Dios se llama su ungido, ¿no? Y lo que usted decía de que Dios tiene pueblo en muchas partes, ¿no? Entonces no importa quién tú seas o qué tú haces, a qué te dedicas, Dios tiene un propósito con cada ser humano, ¿no? Entonces muchas veces nosotros pensamos que porque somos adventistas del séptimo día y conocemos la Biblia eh, por todos lados, ¿no? Y a veces queremos como atacar a ciertas personas, a veces por lo que creen o por lo que ellos a veces no saben, pero realmente aquí Dios nos sorprende, ¿no? Claro que también nos sorprende porque Dios es Dios, pero es decir, Dios tiene pueblo en todas partes, ¿no? Entonces Él tiene siervos y va a llegar el momento en cuanto esos siervos se van a levantar y van a guiar y libertar al pueblo entero, ¿no? Para que ellos pongan su mirada en Cristo. Y fue lo que Ciro vino a hacer aquí, a libertar al pueblo de Israel que estaba en cautivo en Babilonia y a que regresaran para que reconstruyeran el templo y volvieran otra vez a tener su centro que es Dios y adorar a Dios, ¿no? Y nuevamente cumple ese propósito aquí Ciro como su ungido, como su eh, Su siervo. Mesías, dice aquí, como su pastor, ¿no? Tu Que tenía siervo. su siervo Mira, exactamente. Ajá. eso que acabas de mencionar está buenísimo. Yo quiero Mm, saber cuántos sí. de los que nos están escuchando ahora saben cuál fue la misión que Dios le puso en sus hombros. ¿A ti a qué Dios te llamó? A Ciro Dios lo llamó para que abriera las fronteras y permitiera que el curso profético se cumpliera. ¿A ti para qué te llamó Dios? Yo quiero retar a la primera persona que está allí conectada que escriba: Dios me llamó para predicar el evangelio. Dios me llamó para liderar un grupo. Dios me llamó para hacer X cosa. ¿Qué te llamó Dios? Qué lindo es saber que cuando Dios te llama como siervo, Él va contigo y Él te ayuda a cumplir su propósito. Hay el título interesante, ¿verdad? Dice que es el Mesías persa, un Mesías inusual, un Mesías diferente, inusual, pues no normal, vamos a decirlo. Y aquí me llama la atención un comentario que se cuenta en el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 4, páginas 1197, dice, cuando llegó el tiempo para que su pueblo fuera reedificado, influyó sobre Ciro como su instrumento para que discerniera las profecías concernientes a él mismo y concediera la libertad al pueblo judío. Interesante, ¿verdad? Y vemos de que el Mesías
cómo Dios se refiere a Ciro como un Mesías inusual, un Mesías que no era israelita. Pero este Mesías, que no era israelita, iba a cumplir algunos de los propósitos que Dios iba a cumplir, unas cosas que Dios quería que hiciera. Por ejemplo, dice, iba a derrotar a los enemigos de Dios, iba a derrotar a las personas que estaban oprimiendo a su pueblo, que estaban, en otras palabras, contra Dios. Iban a derrotar, iban a liberar al pueblo cautivo, iban a liberar la cautividad del pueblo. Y por ende no podría ser, dice que no podría ser el mismo Mesías, porque no descendía de David, descendía de otra descendencia, era un pagano, era una persona de otro linaje. Y dice que al parecer nosotros vemos que cuando Dios elige la magnitud de Dios, cuando Dios elige a este rey para hacer esto, a Ciro, él dice que vemos la esencia única de Dios, cómo Dios es único. Solamente Dios puede hacer eso. Nadie más lo puede hacer. Dios es único. Él demostró su divinidad y su única, vamos a decirlo así, soberanía. Su única soberanía que tiene, exacto, solamente Dios. Entonces, vemos ahí que en estas profecías cómo Dios hace y deshace, pero no lo hace de una manera como el ser humano lo hace superficialmente sin ver los daños que va a causar, ¿verdad? Lo hace con un propósito. Siempre Dios hace las cosas con un propósito. Y la pregunta que el pastor estaba diciendo es verdad, eso es cierto. Dios nos llamó con un propósito. El problema de nosotros es ¿cuál es el propósito? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué? Hay muchos que no sabemos para qué nos llamó Dios. Yo podría decirle, Dios me llamó para esto, pero hay personas que pueden decir, yo no sé para qué Dios me llamó. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué Dios nos llamó? Hay un propósito y está claro en la Biblia. Vamos a leerlo, pero primero voy a ver la respuesta que dieron nuestros amigos. Alma Torres dice, Dios me llamó para predicar el evangelio. Amén. Aleluya. Noel García dice, Dios me llamó para ayudar a los jóvenes y saber cuán valiosos son para la obra del Creador. Dice Hortensia Martínez, yo siempre me preguntaba a qué vine a este país. Ahora ya sé por qué. Es para seguir predicando su palabra. Gloria al Señor. Y es así. Dios da un llamado específico a personas específicas para que hagan cosas específicas. Pero como pueblo, como siervo, nosotros tenemos un llamado. Y está allí, Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y la tierra. Por tanto, como mis siervos, vayan y que prediquen el evangelio a toda nación, raza, tribu, lengua, a todo el pueblo. Todos tienen que saber que hay un Dios que es soberano, un Dios que sostiene y un Dios que vino para salvarnos, y Él también cumplió su misión. Terminamos ya nuestro repaso de la lección de escuela sabática por este día, y quiero pedirte a ti, Pulciano, a ti, Miguel, también, que demos un último mensaje en esta ocasión a los amigos que están conectados. Después de haber estudiado la característica de los siervos, Israel como siervo de Dios llamado Jacob, Jesús como el siervo y Ciro llamado siervo, y al mismo tiempo Dios le llama mi pastor, quien cumplirá mi voluntad. ¿Qué mensaje pudiéramos dar nosotros a nuestros hermanos que nos están escuchando? Bueno, realmente el mensaje que se podría extraer de la lección es de que Dios nos ha llamado como siervos de Él, para que seamos, para que llevemos a cabo un ministerio en nuestra vida, cumplamos el propósito. El propósito es, dice que el propósito es de ganar almas para Dios, ganar, que el reino de Dios se expanda, que la gente conozca que hay un Dios. Que hay un Dios que Satanás lo pinta como cruel, como que castiga, como que si te equivocas te castiga. No, hay un Dios compasivo. Hay un Dios que, como decía el libro de Isaías, a los débiles levantará y no va vamos a decirlo, a maltratar a la gente de una manera como el diablo. El diablo es lo que hace. Maltrata a los seres humanos porque quiere separarlos de Dios más todavía para destruirlos. Entonces Dios nos llama para
para restituir, para restaurar. Para eso nos llama Dios. Entonces, el mensaje para cada uno de nuestros hermanos es de que nosotros podamos realmente identificar que Dios nos llamó con ese propósito, para ser restaurados primeramente y llevar la palabra de Dios, sobre todo como Jesús lo hizo al andar en esta tierra, ¿verdad? Como dice el libro de Isaías. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pulciano Torres. Sí, pastor, San Pablo dice, ¿no? Que nosotros somos como cartas abiertas expedidas al mundo, ¿no? Entonces, en esto del siervo, del servicio, pues Dios nos llama a servir, ¿no? Entonces, la única manera de poder servir y poder andar en las pisadas de Jesús, pues es estar con Jesús, ¿no? Recordemos que separados de Dios, separados de Jesús, dice que nada podemos hacer. Así Entonces, es. todo lo que nosotros vamos a hacer, pues solamente por Él, ¿no? Nosotros vemos, y me gusta cuando Pedro, ahí en el templo de Hermosa, ¿no? Está un paralítico y le está pidiendo limosna. Hoy en día la gente busca significado para su vida, busca a veces limosnas, ¿no? Pero nosotros tenemos algo que ellos necesitan para sus vidas y es el perdón que Jesús ofrece, ¿no? Amén. Entonces es la redención que Jesús ofrece. Y Pedro le dijo, o sea, nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos en el nombre de Jesús, eso te lo damos. Amén. Entonces muchas veces el ser humano anda buscando oro y plata, pero realmente lo que ellos necesitan es conocer a Jesús y saber Amén. que en Jesús van a tener una vida plena. Así es que ese es el mensaje y aprendamos a pues andar en las pisadas de Jesús, ¿no? A vivir en la luz y ser luz para otros. Amén. Voy a concluir con este mensaje que Edith García posteó. Dice Edith García Peñalosa, Dios me llamó para anunciar de su salvación, pero no solo me llamó, sino que me escogió para ser parte de su obra. Gloria al Señor. Amén. Ese es el sentir. Y Sonia Frías entró también y dice, buenos días, feliz sábado. Así que Sonia alcanzó ser saludada ya al final de nuestro repaso. Queridos hermanos, cada uno de nosotros somos siervos del Señor. Y lo bueno de ser siervo de Dios es que Dios nos ayuda a cumplir su propósito. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hacemos una cortita oración y le despedimos para que vayan con tranquilidad a su programa de su iglesia local. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu amor, tu poder y tu voluntad. Gracias porque somos siervos escogidos tuyos y tú nos vas a ayudar a cumplir tu misión y al mismo tiempo nos vas a llenar de tanta bendición porque nos llenas de tu gloria. Oramos, Amén. Señor, en este día. Lo hacemos en Jesús. Amén. 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 Pulciano Torres, Miguel Talavera, 1,000,000 de gracias por apoyarnos en el repaso de este sábado. Queridos hermanos, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.